Bien, ahora continuamos con la Mishnah. Bueno, sí. Y de la Mishnah estamos tratando el Pirkei Avot. Capítulo 1, Mishnah 16. Dice, Rabban Gamliel, otro rabino, que también dejó para nosotros un legado, una herencia de sabiduría y de conocimiento. Y lo plasma en los siguientes conceptos. Rabban Gamliel decía, búscate un maestro. Búscate un maestro. Que precisamente la palabra es Rab, como Rabá. Toda Rabá, muchas gracias. Toda es gracias. Rabá, aumentado, grande. Entonces, por eso se le llama rabino, Rab, que es un aumentado o grande en conocimientos. Dice, búscate un maestro y libérate de la duda. Y no acostumbres a calcular el maaser, diezmo, aproximadamente. Entonces, este es el consejo que va a dar. El consejo es, búscate un maestro. Eso es lo primero que nosotros necesitamos encontrar. Es un maestro. Búscate un maestro. Oigan la acción. ¿Cómo debes de caminar por la vida? Buscando un maestro. Buscando un maestro. Buscando un maestro. La vida suele ser confusa, ¿cierto? Muchas veces no sabemos cómo decidir lo que hemos de hacer. Si esto es correcto o no lo es. ¿Entienden? En nuestro pueblo de Israel por mucho tiempo así estuvo. Una situación de confusión en el pueblo de Israel constantemente fue la tierra de Mitzrayim, Egipto. Hasta que Akadosh Baruj Hu envió a un hombre educado para que nos pudiera conducir por el camino correcto. No sabíamos, el pueblo de Israel estábamos confundidos en Israel, si era bueno salirse, si era bueno pelear, si era bueno servir a Faraón, si era bueno lo que estábamos haciendo, o si no lo era, o sea, confundidos, no saber qué hacer. Kadosh Baruj Hu levantó a un maestro para nuestro pueblo. Precisamente por esa razón se le va a llamar a él por primera vez Moshe Rabenu. Moshe, nuestro maestro. Y gracias a eso el pueblo de Israel tuvo una buena conducción hacia la Torah, hacia entender lo que significa escoger el camino del bien, el camino de la vida. Correcto. De ahí aprendimos de la importancia de hacernos de un maestro. Habíamos hablado en el Salmo 16, Telim 16, lo mejor que era para David la Cajal, la comunidad. Hay algo también muy importante, el Rab, el maestro. Búscate un maestro. Búscate un maestro. Alguien que te enseñe cómo debes decidir y conducir tu vida. Porque sabemos que en la vida hay tantas decisiones que enfrentar y decidir, que por eso necesitamos hacerlo de forma correcta. Pues cuando lo hacemos de forma incorrecta, vienen consigo muchos sufrimientos. ¿Está bien? Entonces, consíguete un maestro. Busca un maestro. Y libérate de la duda. ¿Qué va a desaparecer de ti? La duda. Gracias a la existencia del maestro, la duda se va a alejar. O sea, esa indecisión en la vida, ese camino equivocado, ese camino que nos va a llevar al sufrimiento. ¿Está bien? Tú puedes experimentar por ti mismo el sufrimiento. También te hará aprender. ¿Pero qué va a suceder en el proceso? Vas a tener dolor, pero vas a aprender en el proceso. Un maestro,
puede evitar el daño, sí producir el crecimiento y evitar el daño. ¿Entiendes? Búscate un maestro y aléjate de la duda. Aprende a tomar tus decisiones y las mejores decisiones van a ser a cargo de un maestro. Por ejemplo, uno de los 13 principios de fe que tenemos como judíos menciona que el más grande profeta que ha habido sobre esta tierra, Moshe Rabenu, es el primer maestro para todos. Es el maestro que todos los demás tenemos por maestro. Si tú te apegas a lo que dice Moshe y tu maestro también se hace de esa misma línea, entonces es un buen maestro que nos conduce por el camino de Moshe, el mejor maestro. Hazte de un maestro. Aléjate de la duda. Ya sabes decidir gracias a las enseñanzas del maestro. Y ahora nosotros tenemos, finalmente dice, y no calcules, no acostumbres a calcular el máser aproximadamente. El máser no, me equivoqué, es máser. Tiene que ver con el producto que nosotros tenemos como nuestras ganancias. En el pasado, como tú sabes, como ustedes saben, había principalmente dos ocupaciones en la tierra, que son la ganadería y la agricultura. Con el paso del tiempo y la evolución en el ser humano, pues llegamos a otras ocupaciones. El máser es poder deducir exactamente, no aproximadamente como dice el texto. No te acostumbres a deducir el diezmo aproximadamente, sino que debes trabajar para poder hacer que el diezmo sea calculado exactamente. Si teníamos 10 borreguitos, una décima, uno de esos 10 es el máser, el diezmo. Y teníamos que entregarlo a Kadosh Baruj Hu como el máser, como el diezmo, con el cual los Kohanim y levitas podían sostener su vida. Si nosotros teníamos 10 costales de trigo en producción, después de haber sembrado el trigo, entonces nosotros tomamos un costal y se lo entregamos pues en la décima parte. Ese es el diezmo. De ahí viene la palabra diezmo, la décima parte de algo. Y tenemos que acostumbrarnos a exactamente calcularlo y exactamente entregarlo. Ese diezmo le pertenece a Kadosh Baruj Hu, para que el conocimiento de él se siga esparciendo en el mundo. Por eso tiene que ser calculado exactamente, no aproximadamente, sino exactamente. ¿Comprendemos? Entonces esta es una ley. ¿Por qué a nosotros Rambam Gamliel nos está aconsejando también hacer esto? Porque también esto es algo que debemos de tener con mucho temor y con mucho cuidado. Lo expresa, por ejemplo, después de que nos dice, hazte de un ra y aléjate de la duda. Y luego dice, entrega el diezmo. Así como eso tiene que ser calculado exactamente. ¿Y cuánto del diezmo de aquí es lo que yo tengo que entregar? Eso es una duda. El maestro te ha de educar cómo quedar sin duda, cómo quedar tranquilo, porque el diezmo es algo que le corresponde a Kadosh Baruj Hu. Si yo no estoy entregándole el diezmo a Kadosh Baruj Hu, se considera un robo. Entonces yo me veo como un ladrón.
¿Puede una persona que ha robado a Dios estar tranquila y decir que su vida la está conduciendo de forma correcta? No. ¿Quién le va a ayudar a liberar su conciencia y su alma de ese error y de esa equivocación? El maestro. ¿Entienden? Y estamos hablando de una cuestión. ¿Qué le corresponde a Kadosh Baruj Hu? ¿Qué me corresponde entregar a mí de lo que Kadosh Baruj Hu me da? Quien nos ayuda a resolver esta situación es un rab, es un maestro. Consíguete un maestro y aléjate de toda duda. Vas a estar por el camino correcto. ¿Está bien? Nos vemos para la próxima. Shalom.